Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar juntos nuevamente en este tercer día de preparar la tierra para el ayuno y la oración que comenzamos mañana. Damos gracias a Dios porque hoy día ha sido un hermoso día, lo hemos pasado bien, gracias a Dios. Gracias damos por el sol que hemos tenido. Gracias por su misericordia y su amor y esperamos que se vayan sumando. Le damos la bienvenida al que está del otro lado, no sabemos quién es, pero le damos la bienvenida, Dios le bendiga. Y en este tiempo vamos a compartir una palabra para seguir en este tema de las ataduras, las ligaduras y los yugos que ha impuesto el enemigo en cada una de nuestras vidas. Nosotros no tenemos excepción, muchas veces el enemigo pone yugos, ataduras, ligaduras, que aún nosotros no los damos cuenta, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo en este tiempo que nos traiga revelación, que los velos empiecen a caer para poder ver esas cosas que nos tienen atados. Bienvenido, Dios les bendiga. Acá está la pastora conmigo, lo va a saludar. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos a este domingo, tercer noche de rompimientos. Espero que estén preparados, listos y con un corazón dispuesto a aprender a escuchar la voz de Dios. También queríamos insistir, digamos, en el sentido de que recuerden que el lunes, martes y miércoles vamos a estar haciendo este ayuno de rompimiento, un ayuno de rompimiento de yugos espirituales, un ayuno de rompimiento de ataduras y ligaduras espirituales y que también sea un ayuno de rompimiento de cargas espirituales que muchas veces llevamos. Entonces, es bueno que tengan una hojita y a medida de todas las cosas que hemos estado viendo, ustedes vayan anotando qué cosas tienen que romper en su vida, qué cosas tienen que cortar, que el Espíritu Santo les mostró. Así el lunes, martes, vamos a estar conectando por cimientos a las 20 horas y te animamos a que en el ayuno, a la noche, cuando nos conectemos a las 20 horas, te juntes con 2 o 3 personas, 5 personas que tengas cerca para que estemos orando juntos. A las 20 horas el lunes, júntate con un familiar, con un hermano, una hermana cerca allí y a las 20 horas nos vamos a estar conectando para orar juntos en clamor, porque dice la palabra que cuando dos o más se ponen de acuerdo, dice yo estoy, y no solamente que estoy, dice la palabra, sino que también haré, ¿no? Voy a hacer las cosas que ustedes están pidiendo, pero necesitas ponerte de acuerdo. Amén. Si el Señor Jesús, nuestro Dios y el Espíritu Santo se tuvieron que poner de acuerdo para de salvación por nuestras vidas, cuanto más nosotros que somos humanos, que tenemos defectos y errores, pero gracias al Señor que nos deja instituir en su palabra, que nos manda que los pongamos de acuerdo. Dice que cuando nos ponemos de acuerdo y pedimos algo al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Pero tenemos que pedir bien también, hermanos. Acuérdense que Pablo también habla de eso, de muchas veces que no recibimos porque pedimos mal. Pero gracias a Dios le vamos a pedir también al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre y que nos enseñe qué tenemos que pedir y en qué cosas tenemos que dejar y también para ser libres. Dice la palabra de Dios, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero también en el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que muchas veces el pueblo peca o perece
por falta de conocimiento. Y este tiempo con la pastora Lorena los pusimos de acuerdo en este ayuno, en orar por el pueblo de Dios, por la gente, para que traiga revelación, para que no caigamos en ignorancia. Mucho tiempo no pecamos adrede, pero sí pecamos por no conocer la palabra. Pero este tiempo vamos a ver que va a ser glorioso de rompimiento y va a ser un tiempo nuevo para la iglesia Esperanza y Vida. Vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a darle las bienvenidas a todos los que están del otro lado. Dios los gracias por estar y como decía la pastora, mañana los pondremos de acuerdo para orar. Nosotros transmitiremos en vivo y oraremos también por cada uno del pueblo de Dios. Oramos para comenzar con la palabra de Dios, pastora. Sí. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, llegamos hasta tu presencia y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas, Señor, a tu pueblo que está del otro lado, que tú, Señor, prepares su corazón como una buena tierra, lo que son, Señor, para que esta semilla de tu palabra que va a caer, lleve fruto, Señor. Y oramos para que el enemigo no se le robe, que caiga, Señor, en buena tierra, que no caiga ni en espinos, ni entre piedra, ni al costado del camino, como dice tu palabra, sino que caiga en la tierra y que lleve fruto 30, 60 y a 100 por uno. Oramos, Señor, por la vida de cada uno de los que están del otro lado, los bendecimos en el nombre de Jesús y que el Espíritu Santo, Señor, sea el que tome el control de nuestra boca, de nuestros pensamientos y de cada uno de tus hijos de la casa Esperanza y Vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra. Vamos a ver qué tiene Dios preparado para cada uno de nuestras vidas, como lo tiene para lo suyo, también nos tiene para nosotros. Y vamos a ver un milagro que hizo el Señor Jesús. La pastora Lorena, ayer hablamos de la enferma que estaba encorvada, de esa mujer que estaba encorvada, que estuvo 18 años padeciendo de esta enfermedad. Pero el Señor Jesús vemos que le dice a los fariseos, a los religiosos, que no era una enfermedad común, sino que era un espíritu que había puesto el enemigo en su vida para tenerla sometida, subyugada a estar así. Como decíamos ayer, vemos que no podía pasar por alto porque no la miraban por linda o voy a saber por elegante, sino que la veían por su enfermedad, porque no pasaba discretamente. Por eso la historia que vamos a leer en esta noche, vamos a leer en San Marcos, capítulo 9, versículo 14, y miren el título que tiene: Jesús sanó a un muchacho endemoniado. También vemos que el Señor Jesús, cuando andaba por la tierra, iba haciendo milagros, caminaba, se rodeaba de gente. Por eso en esta hora vamos a leer esta historia que también Jesús le hace una pregunta al padre del muchacho, pero lo vamos a ir leyendo para que ustedes vayan entendiendo la palabra. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y a escribas que disputaban con ellos. Dice, y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Vemos que el Señor Jesús llega a un determinado lugar donde estaban los discípulos y vio una gran multitud, pero él no estaba todavía ahí. Dice que van llegando y que los ve a los discípulos disputando con los escribas, con los religiosos de ese tiempo, y vemos que siempre el Señor Jesús es como que no es que le encantaba pelear, sino que los otros siempre querían poner carga y yugo sobre la gente, la cual ellos no lo podían ni hacer ni cumplir, ¿no? Y dice que llegando a donde estaba la multitud, lo vieron y le saludaron. Y dice en el versículo 16,
Y le dice, y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Le pregunta el Señor Jesús a los discípulos. ¿Ah? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, un espíritu mudo, perdón, un espíritu mudo, un espíritu de enfermedad. Vieron que es un espíritu, una enfermedad puede ser que muchas veces tenemos, pueden ser espíritus de enfermedad, dice el cual, donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Eh, Vemos que le cuentan el relato y se le acerca la persona y le dice al Señor Jesús qué estaba pasando y a quién se había referido él y a quién se los llevó. Y vemos que en este tiempo le dicen, le traje a mi hijo maestro porque tiene un espíritu mudo, una enfermedad pastora como lo tenía la mujer de ayer. Vemos que estaba encorvada. Esta persona, el hijo de este hombre, era mudo, ¿no? No podía hablar, no se podía expresar. Y dice, y el versículo 18, donde quiere que le explica todo lo que pasaba. Bueno, y el Señor Jesús le responde al hombre y dice, y respondiendo él, le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y le dijo, tráemelo. Vemos en el relato de la palabra que el Señor Jesús le responde, quiero una generación incrédula. Muchas veces creemos que este tipo de enfermedades son naturales o son ¿cómo puedo decir? De hereditarias, y no, vemos que muchas veces son ataduras, son ligaduras que el enemigo pone en la gente para no dejarlo actuar, porque vemos que cuando lo agarraba, dice que echaba espumarajo, crujía los dientes y lo iba secando. Así muchas veces los tiene el enemigo a la gente, ¿no? O muchas veces las enfermedades que uno cree que son físicas, muchas veces son espirituales y vemos que no los damos cuenta. ¿Por qué? Porque el Señor acá en el versículo 19 le dice, oh generación incrédula, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y era el Señor Jesús y se los dice a los discípulos, no se los dice a otra persona que, que, que los rodeaba, se los dice a sus mismos discípulos y dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es como que diciendo, todavía están conmigo y no aprenden, o todavía están, me ven y no pueden discernir quién soy yo, porque no creían, porque muchas veces la religión de los escribas, los fariseos, apañaban todo eso de los milagros de Jesús, porque siempre le estaban buscando la vuelta para dejarlo mal parado al Señor Jesús, para buscar la ocasión de apedrarlo, de matarlo, y vemos que Él le dice, ¿hasta cuándo he de soportar? Y le dice, tráemelo. Y le dice, tráemelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vieron, dice, un espíritu sordo. Y cuando le dice Señor, y cuando el espíritu lo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Vemos que se lo trajeron y cuando el espíritu lo vio al Señor Jesús, empezó a actuar, empezó a ver lo que el Padre le comentaba al Señor Jesús. ¿Qué hizo usted, pastora? Sí, sí, así es. Ahora, lo bueno que sería preguntarnos en esto, ¿cómo ven estos espíritus? ¿No?
Y bueno, nosotros tenemos que saber que estos espíritus inmundos ven por medio de nuestros ojos. ¿Mm? Ellos pueden ver a través de los ojos de las Una persona. personas. Así que muchas veces uno puede mirar a las personas a los ojos y hablarle, y hay veces que hay personas que no te pueden mirar a los ojos. Eso también uno lo tiene que tener en cuenta. Hay veces que la mirada es un poco rara, muy poco extraña, cuando ponen una mirada muy fija y nos sacan los ojos de encima, es también una de las Señales. señales o síntomas de una persona que está bajo influencia o poseído, ¿no? Exactamente. Muchas veces cuando hemos estado en liberación, ustedes le hablan a la persona y la persona está ida realmente y es que tratamos con el espíritu. Muchas veces pasa así, cuando vuelven en sí, ahí recién la persona vuelve como a la normalidad, pero mientras cuando una persona está bajo las influencias de espíritus inmundos, de ataduras, de ligaduras, nunca es la persona, sino que son estos espíritus inmundos y al nombrarle el nombre de Jesús, ellos ahí nomás se sujetan, porque dice la palabra de Dios que Él tiene poder y autoridad sobre toda carne, sobre toda espíritu. Vemos que sigue diciendo la palabra y se acuerdan que ayer los que tuvieron atento a la palabra, que esta mujer estuvo 18 años buscándole la vuelta a su enfermedad hasta que se encontró con Jesús. Y vemos cuando lo ve el Señor Jesús, el Espíritu se empieza a revolcar, empieza a tratarlo mal, el chico a revolcarse, a echar espumarajos, como dice, espuma por la boca. Y Jesús le hace otra pregunta. ¿Mm? Jesús le hace otra pregunta en el versículo 21. Vayan prestando atención, tengan la Biblia en su mano, corroboren lo que nosotros leemos y dice así. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Ah? Vemos ahí un tiempo, un tiempo. Y dice, ¿hace cuánto que le pase esto? Vieron que cuando muchas veces nosotros vemos a la persona y vemos, hace mucho que está así, y muchas veces le saben contestar, sí, del niño, hace poco, hace mucho, y el padre le contesta, y él le dijo, desde niño, miren, vemos que un muchacho, pastor, aquí sería un muchacho de 17, 18 años, ¿no? Un muchachito bastante grande debe haber sido, y que él le dice desde niño. Y muchas veces, como veníamos hablando ayer y antes de ayer, de esas ataduras, de esas ligaduras, que muchas veces la podemos tener de niño por una palabra, por cómo nos trataron en nuestra infancia, cómo nos criaron, qué nos dijeron. Por ejemplo, muchas veces el primer espíritu que abre puerta a todos es el miedo. El miedo, ¿vieron cuando uno le dice al niño, ¿te portas bien o te saco para afuera donde esté el cuco? ¿Qué le mete al chico? Miedo, ¿cierto? Y ese miedo ya ellos por temor no hacen las cosas, por miedo a que lo saquen o lo castiguen, se quedan como traumados. Muchas veces desde niños nos han metido miedo, nos han dicho cosas que nos traumaron, que nos ataron, palabras, golpes y cuántas cosas, ¿no? Hay personas que han sido violadas, abusadas sexualmente y por el miedo a hablar, por el miedo al que dirán, no hablan ni han vivido con toda esa carga desde que le haya pasado esa desgracia, ¿no? Y el miedo los paraliza y el miedo no nos deja andar, el miedo no nos deja actuar, el miedo es una cosa que influencia y que tiene un poder sobre la vida de las personas y que empiezan a callar, que empiezan a no decir las cosas por miedo a que le dirán, por miedo a que
lo reten por miedo a esto, por miedo a lo otro, y es la primera puerta que el enemigo usa, o el primer pensamiento que pone es el miedo. Y dice desde niño, este chico estaba enfermo desde niño, venía padeciendo esta enfermedad. Y le sigue relatando el padre la historia, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si se puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice el padre. Le pide al Señor Jesús que tenga misericordia, y si él podía hacer algo, como muchas veces vemos que nosotros, el pastor, pastora, a los hermanos puede hacer algo por nosotros. Mira, hace mucho que estamos así, y uno sí, como quiere el bien para las personas, va, le ora, pide, intercede por la persona, y vemos que el Señor Jesús y el padre del muchacho le dice, eh, y si puede hacer misericordia de nosotros y ayudarnos, es como que si le agradecería, ¿no? Y le dice el Señor Jesús, le dice, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible, le dice el Señor Jesús. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame con mi incredulidad. Vemos que no solamente le pasó a los discípulos que eran incrédulos porque no pudieron sacar este espíritu inmundo, no le pasaba a los religiosos, sino que le pasaba a toda la gente. Y este espíritu de incredulidad, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? ¿Cierto, pastora? Sí. Comparte, comparte. Estaba viendo acerca de, bueno, Isaías 58, cuando habla del ayuno, que es para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Y me imaginaba este niño, de niño, a este chico que tenía este espíritu sordo y mudo, sufrir estos ataques, estas opresiones de estos demonios, ¿no? De estos espíritus inmundos sobre su vida, desde tan pequeñito. Y si hay algo que nosotros como papá tenemos que tener en cuenta, de que muchas veces nuestros niños sufren pesadillas, sufren pesadillas más que todo en la noche, empiezan a soñar, gritan, y todas esas cosas no las tengamos en poco. No, no seamos indiferentes a eso, porque miren, chico que desde niño había comenzado con eso. Yo creo que si este papá hubiera buscado ayuda desde niño, este chico no hubiera pasado por tanta opresión, por tanta atadura, porque si hay algo que había hecho estos espíritus era matarlo, ¿no? Golpearlo, echarlo en el fuego. Yo me imagino cuando este chico se poseía, ¿no? Y caer en el fuego, las quemaduras que tenía. Entonces, nosotros no esperar a dejar pasar el tiempo porque pensamos, no, es porque hoy estuvo jugando o porque hoy estuvo todo el día con los primos, está alterado. Prestemos atención, miren, este chico desde el niño este espíritu le sacudía, lo trataba con violencia, y nosotros no tenemos que ser indiferentes hacia estas cosas. ¿Saben? Si hay algo que el enemigo busca hacer es la niñez, es atacar a los niños, es adoctrinarlos muchas veces con espíritus de violencia, de odio, muchas veces estos espíritus inmundos trabajan en la noche en los niños, infundiéndoles temor, ¿no? Pesadillas, sueños, ¿no? Que muchas veces nosotros lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Lo que tenemos que aprender de esta historia es que desde niño, yo creo que este niño también, ¿no? También tenerlo en cuenta, porque este niño tenía papá y tenía mamá. Entonces muchas veces nosotros los padres
también por inconsciencia o por ignorancia podemos permitirle al enemigo que entre a la vida de nuestros hijos. Cuando vos, papá y mamá, no controlas lo que ven tus hijos y bueno, y le estás dando como una ventaja al enemigo. Cuando nosotros como padres no vigilamos muchas veces, no somos esos atalayas que están atentos, mirando, podemos ser como un puente, ¿no? Para que el enemigo venga y entre. Hay veces que nosotros tenemos que discernir, miren lo que le voy a decir también, las amistades de nuestros hijos, con quién se juntan, ¿no? Y eso también porque hay veces que los papás nos confiamos y por no discernir o por no querer prestarle atención, podemos entregar a nuestros hijos a yugos espirituales, a ataduras espirituales, como le pasó a este papá. ¿Mm? Así es como decía la pastora, y como vemos que le dice, muchas veces los echa en el fuego, lo quería quemar, y muchas veces le echan el agua para ahogarlo y para matarle, porque estos espíritus lo que hacen, vienen para, como dice la palabra, el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. Y en este caso, el muchacho este lo echó en el fuego, como decía, las quemaduras, lo que lo echaba en el agua para ahogarlo, para matarle, dice. Pero vemos que a lo mejor si la pastora, nosotros por omisión, por muchas veces no controlar, por muchas veces dejar pasar, como decía, las amistades, no controlarle el teléfono, no controlarle la computadora, no controlar lo que ven, no controlar lo que hacen, dónde No van, poner dónde vienen, límites, no poner no poner horario. límites, no poner horarios. Vieron que ahora con esto de la cuarentena, hasta nosotros nos ha pasado un principio que se levantaban a las 12, comían a las 3 de la tarde y a las 5 y era como se desajustaba todo, porque muchas veces en el orden está la bendición y en el desorden viene la maldición y muchas veces las malas consecuencias, ¿no? Y vemos que no poner límite, dejarlo que hagan lo que quieran, no controlarlo, y muchas veces llevan a esto. Yo creo que este Papa, que si el Señor Jesús hubiera pasado antes por este lugar, yo creo que se lo hubiera llevado, ¿no? Y muchas veces eh, vemos que nosotros tenemos el poder de decisión de decirle no a nuestros hijos, de decirle sí, y bueno, y si se enojan, bueno, problema de ellos, y si no, tienen dos problemas, enojarse y desenojarse. Pero vemos que este hombre le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de mi hijo. Y en este tiempo yo creo que el Señor Jesús está teniendo misericordia de nosotros, porque vamos a ver más adelante cómo le dice Jesús, y todo esto va anexado a lo que venimos hablando, a lo que venimos leyendo, y vemos que el Señor Jesús al último de este relato bíblico le dice por qué no podían echar fuera estos demonios. Y vamos a ver por qué. ¿Mm? Y el Señor Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, sí, creo, ayúdame con mi incredulidad. Reconoció que muchas veces no creía que su hijo estaba así desde niño. A lo mejor este tormento, qué feo, como dice la pastora, para un niño que tiene pesadillas y nosotros lo hacemos callar, nosotros por el sueño, por el cansancio, por no tenerlo en cuenta, el chico vive atormentado y hay niños que viven atormentados por lo que ven en los videojuegos, en que nosotros muchas veces tenemos encontronazo con nuestros hijos por esas cosas que ven, eso nos le decimos pau, que están sentados frente a una computadora y los tienen cautivados muchas veces, y bueno,
pero se lo tenemos que decir y este hombre también yo creo que le haya pasado eso. Y vemos, y cuando Jesús dice el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió, dice el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dice que el Señor Jesús, cuando vio que todos se estaban acercando, haciendo como una avalancha, dice que le ordenó, ¿m? Le ordenó, le habló, no le pidió por favor, le ordenó. Dice, espíritu mudo y sordo, yo te mando con autoridad, dice, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y dice el versículo 26, quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. ¿Cierto, pastora? Sí. Está leyendo la misma palabra, la pastora dice, pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. Vemos el milagro del Señor Jesús de destapar los oídos y soltar la lengua. Muchas veces el enemigo nos tapa los oídos y nos ata la lengua para poder ver y para poder para escuchar y para poder hablar lo que muchas veces esas ataduras, esas ligaduras, esos velos, esos yugos, para poderlo confesar. Muchas veces le pone tapones el enemigo a los hermanos para que no escuchen la palabra que trae libertad a la vida y muchas veces le toman la lengua para que no confiesen esas cosas que están pasando. Y muchas veces nos quedamos callados por miedo o por temor. Pero el Señor Jesús dice que tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. El Señor tuvo misericordia, tuvo piedad y le ordenó con autoridad que saliera y vemos que después el muchacho pudo hablar y pudo escuchar. ¿Pero por qué? Porque encontró a la libertad, encontró al Señor Jesús.